Saludos amigos de Contrapunto, tenemos el gusto de estar aquí haciéndole una entrevista a Miguel Cruz. Él está en la Universidad Internacional de la Florida y como todos sabemos es un experto en temas de violencia, en temas de pandilla en El Salvador. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Juan José? Un gusto estar con Contrapunto, estar con vos esta mañana. Bueno, Miguel, nos interesa que nos platiques sobre este periodo tan largo de El Salvador, siendo uno de los países más violentos del mundo a causa del pandillerismo fundamentalmente. ¿Por qué se ha prolongado tanto este problema? Yo creo que El Salvador ha sido un país violento durante muchos años, incluso previo a la guerra civil, ¿no? O sea, cuando yo he revisado las estadísticas disponibles sobre El Salvador, incluso en los años 50, 60, El Salvador ya era un país violento, sin pandillas como las conocemos ahora, pero ya era un país violento. Creo que parte del problema, y eso se agudizó en la posguerra, es el hecho que el país sigue siendo un país excluyente, clasista, dividido, en el cual la mayor parte de gente sigue sin tener oportunidades. Y a eso le añadimos que en buena parte de los 90 y especialmente a principios del 2000, los gobiernos se dedicaron a impulsar políticas exclusivamente represivas. Eso generó las condiciones para que estos grupos, estas pandillas que inicialmente eran pandillas como en cualquier otra ciudad del mundo, se organizaran y se volvieran en estas estructuras de violencia y de control territorial que son ahora. Ahora, Miguel, en El Salvador se habla de que existe una guerra. ¿Qué diferencia ves tú entre lo que fue realmente la guerra civil en El Salvador y claro, no lo pudiéramos medir por la cantidad de muertos, porque a veces es igual o más que cuando la guerra civil, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay varias diferencias. En primer lugar, la diferencia es que esto es una violencia más difusa y no es obviamente a lo largo de líneas ideológicas, es más en función de motivaciones criminales. Uno. Dos, creo que una diferencia importante, o mejor dicho, más que diferencia importante, creo que un punto importante en esto es que son pobres matando a pobres. Uno puede argumentar que durante la guerra civil también así lo era, o sea, los soldados que eran pobres también con guerrilleros, pero ahora es pobres que están atentando, que extorsionan, que violan, que matan a gente de sus propias comunidades de escasos recursos. Es como alguien decía, El Salvador está dividido en una sociedad, es una sociedad que tiene como dos caras. Hay una cara de la clase media, de la clase alta, que vive relativamente bien, aislada, que puede tener sus espacios, sus islas de diversión, de trabajo, y luego donde vive la mayoría de ciudadanos de salvadoreños que deben enfrentar violencia, agresión, crimen, cada día perpetuado fundamentalmente por otros que viven en esos mismos barrios, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de guerra difusa entre los pobres por las migajas que genera un sistema económico que sigue siendo muy excluyente. Miguel, se habla mucho en la actualidad del desplazamiento forzoso, pero viene a desembocar este desplazamiento forzoso en lo que fue también la guerra civil. La gente buscando dónde refugiarse y la mayor parte de toda esa población se va a Estados Unidos. ¿Cómo se está viendo desde allá este panorama? Hay un desplazamiento, como vos decís, muy bien. Hay un desplazamiento primero interno de personas jóvenes especialmente que deben de moverse a otro barrio, a otra colonia, a otro pueblo, a otra ciudad para poder sobrevivir, para que no sean asesinados o perseguidos o molestados por pandillas o grupos criminales. Y luego está el desplazamiento
más bien internacional, los refugiados que salen del país, que vienen a Estados Unidos, que van a México, que van a otros países buscando vivir en paz, porque ya muchos de ellos ni siquiera se pueden mover de un barrio a otro, o de una ciudad a otra, o de un pueblo a otro, porque hay pandillas ahí, las pandillas están presentes en todos lados. A nivel personal, yo te digo, yo viviendo en Estados Unidos y trabajando como académico, yo recibo cada semana recibo decenas de peticiones para servir como experto, como perito de compatriotas que están pidiendo asilo en Estados Unidos y que son perseguidos. Y ojo, no solo por las pandillas, Juan José, sino también por fuerzas de seguridad, también por policías que abusan de su poder, por policías o por gente dentro del gobierno que amenazan a otros. Eso, hay mucha gente que abandona el país simplemente porque ya no tienen a dónde ir, no pueden ir ni siquiera a la policía, a las autoridades, porque muchas veces las autoridades mismas son las que los están amenazando, ¿cierto? Entonces tenemos esa situación en la cual el desplazamiento se da como producto de estas amenazas de grupos criminales y de grupos criminales enquistados en las instituciones también. Miguel, es poco tiempo para evaluar lo que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele respecto a enfrentar este problema pandilleril delincuencial. ¿Cuál es tu evaluación de estos primeros días? Pero además, con eso, me gustaría que nos hablaras también de cuáles son tus propuestas para dar fin con este problema, o por lo menos menguar lo más que se pueda. Como vos decís, es todavía muy temprano para hacer una evaluación integral y completa de lo que está haciendo este gobierno. Sin embargo, mi impresión es que este gobierno no me parece que esté dando los pasos adecuados. ¿Por qué? Los pasos que está dando fundamentalmente se concentran en publicidad, se concentran en acciones grandilocuentes, que me parece que solo buscan generar la impresión de que se está haciendo algo en lugar de hacer algo de fondo. Uno puede argumentar que, bueno, que estas acciones como parte de la fase 1, que es fundamentalmente represión, es parte de un plan más amplio. Pero debo recordar que la mano dura fue así, ¿cierto? O sea, la mano dura y muchas de las iniciativas incluso del gobierno del FMLN fueron así también, de medidas extraordinarias, de golpear a los grupos criminales, que al final se quedan solo en eso y que solo contribuyen a generar un ambiente de conflictividad. El gobierno está argumentando que ahora viene su fase 2, que sería una especie de mano amiga o mano extendida al estilo de Saca, pero que es mucho más completo que eso. Tenemos que ver, ¿no? Pero creo que en un plan más integral, en realidad se debió haber comenzado con eso, y con menos énfasis en la publicidad, con menos énfasis en vender que se está haciendo algo, y más énfasis en generar apoyos de todos los sectores de la población para cambiar la situación. O sea, no hay manera de resolver este problema, Juan José, si todos los sectores del país no contribuyen al mismo. Te escuché, Miguel, una frase que dijiste en otra entrevista televisiva en la que enfatizaste en educación, educación, educación. ¿Podés redundar un poco de eso? Iba a eso precisamente, y creo que lo importante a largo plazo es invertir y concentrarnos en educación, en generar capital humano, en mejorar las condiciones de la gente a través de la educación. Eso toma tiempo, Juan José. No hay soluciones inmediatas, mágicas, de la noche a la mañana, como aparenta este gobierno o como quiere aparentar este gobierno, sino que hay soluciones
que implican la participación de todos, de la empresa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, de los partidos políticos, de las iglesias, de todos, aportando a la formación de salvadoreños para el futuro. De otra manera, vamos a seguir en este ciclo interminable de violencia y de respuestas mágicas que no resuelven nada. Miguel, te doy las gracias por haber estado con nosotros y ojalá las autoridades te escuchen porque tenés tanto tiempo de trabajar y tenés una experticia tan grande que vale la pena escuchar tus ideas. Y amigos de Contrapunto, esta es la primera vez que tenemos a Miguel de esta forma. Lo hemos tenido en otras ocasiones, en otras entrevistas escritas, pero ahí le vemos la cara. Se te ve optimista, ¿cierto? Sí, digo, hay que ser optimista porque hay que seguir luchando por el bien de nuestros países, en El Salvador, en Estados Unidos, en todos lados. Muchas gracias, Miguel, y te esperamos para la próxima. Muchas gracias, un gusto. Gracias.